La vida es negociar. La existencia humana está tejida de decisiones, y cada una de ellas encierra una negociación. Con otros, con nosotros mismos, con el destino. No podemos evitar el conflicto, porque donde hay deseos diferentes, hay tensión. El sabio no huye de ello, lo acepta como parte de la naturaleza humana. Negociar no es ceder por debilidad, sino buscar acuerdos sin comprometer la virtud. El miedo a negociar nace del apego a la comodidad y a la falsa paz. Pero la verdadera tranquilidad, enseñó Epicteto, nace de vivir conforme a la razón, no de evitar el roce con los demás. Si rehuyes cada diferencia, te haces esclavo de la opinión ajena. El sabio, en cambio, encara el desacuerdo con calma y claridad. Sabe que, detrás de cada posición, hay emociones, expectativas y temores. Y que comprender estos no debilita, sino fortalece. La razón debe guiar nuestras palabras, pero sin olvidar que hablamos con seres movidos por pasiones. No es lógico despreciar el sentir del otro, pues uno también es vulnerable al error. Negociar no es vencer, es construir. Es el arte de aproximar voluntades sin perder integridad. Si cada conversación se convierte en una ocasión para el entendimiento, la vida misma se ennoblece. No todo trato debe cerrarse, pero todo trato debe respetarse. Aprender a escuchar sin juzgar, a hablar sin herir y a ceder sin rendirse es parte del cultivo del carácter. La negociación cotidiana, ya sea en el trabajo, en la familia o en la amistad, es una prueba constante del dominio de uno mismo. No siempre se gana, pero siempre se puede actuar con rectitud. Porque, como decía Epicteto, no son las cosas las que nos perturban, sino nuestra opinión sobre ellas. La vida es negociar, y negociar con virtud es vivir bien. Principio 1. Sé un espejo. Quien desea influir, debe primero comprender. No hay sabiduría sin observación, ni diálogo sin escucha. En la negociación, como en la vida, la clave no está en hablar bien, sino en escuchar con atención. El estoico no se precipita al juicio, pues sabe que la verdad no se muestra en las palabras iniciales, sino en lo que subyace tras ellas. Escuchar sin interrumpir es un acto de autocontrol, una forma de templar el alma y de conocer al otro. Marco Aurelio aconsejaba: escucha con benevolencia y responde con modestia. Así actúa quien entiende que las pasiones distorsionan la percepción, tanto propias como ajenas. Cuando uno se convierte en espejo, refleja sin deformar. La otra parte, al sentirse vista, baja sus defensas y muestra lo que en realidad busca, teme o desea. No se trata de manipular, sino de ver con claridad. Y quien ve con claridad puede actuar con justicia. No te apresures a imponer tu verdad. Déjala emerger mediante el arte de escuchar. El silencio bien usado es más persuasivo que la palabra vacía. El tiempo juega a favor del que observa con paciencia. Cuando el otro se agota, baja la guardia, y en ese momento revela lo oculto. Así, escuchar se convierte en una forma de liderazgo silencioso. El que domina el diálogo no lo hace por hablar más, sino por saber cuándo callar. Sé espejo para que el otro se vea. Sé reflejo para que el otro se entienda. Y así, paso a paso, la negociación se convierte en un ejercicio de comprensión mutua y no en una batalla de egos. El sabio no impone, guía. No se enfrenta, acompaña. Y logra más, no por la fuerza de su voz, sino por la fuerza de su atención. Principio 2. No sientas su dolor, etiquétalo. Quien se deja arrastrar por las emociones del otro, pierde la serenidad que da la claridad. El sabio estoico no absorbe el dolor ajeno, lo comprende. No se sumerge en la agitación, la contempla y la nombra. En la negociación, las emociones son como tormentas. Si entras en ellas, te arrastran. Si las observas, puedes guiar la embarcación. Etiquetar una emoción ajena no es frialdad, es lucidez. Cuando dices, pareces frustrado, o siento que esto te preocupa, no estás cediendo,
Estás ordenando el caos emocional del otro. Séneca decía: no nos perturban las cosas, sino la opinión que tenemos sobre ellas. Esta máxima se aplica también al sufrimiento de los demás. Si reconoces su emoción, ayudas a transformarla. No es empatía blanda ni compasión ciega, sino una estrategia firme basada en la comprensión. Nombrar una emoción es restarle poder sobre el pensamiento. El otro, al sentirse comprendido, baja la guardia y se abre al diálogo. Pero si lo enfrentas o ignoras su estado emocional, lo perderás. Negociar no es luchar por razón, sino acompañar en el camino hacia un acuerdo. Mantén el juicio firme, pero no pierdas la humanidad. Reconocer el dolor del otro no te debilita. Al contrario, te posiciona como un interlocutor confiable. No te identifiques con la emoción del otro, porque no es tuya. Obsérvala, nómbrala, y luego actúa. La empatía táctica no es simpatía emocional. Es estrategia con compasión serena. El sabio no se deja arrastrar, pero tampoco ignora. Camina entre las pasiones ajenas como quien atraviesa un río sin mojarse. Y allí, en medio del ruido emocional, puede ver el camino claro. El dominio del alma comienza cuando uno deja de reaccionar y empieza a responder con intención. Principio 3. Cuidado con el sí. Domina el no. En la prisa por oír un sí, muchos sacrifican la verdad. El sabio estoico no busca la aprobación apresurada, sino la integridad del proceso. Un sí que nace del miedo, del cansancio o del apuro, no es compromiso, es evasión. El no, en cambio, es frontera firme. No debe temerse. Epicteto enseñaba: nadie es libre si no es dueño de sí mismo. Dar a la otra parte la libertad de decir no, es permitirle ser dueña de su voluntad. Allí nace la verdadera negociación. Si fuerzas un sí, levantas un muro. Pero si permites el no, abres una puerta. El no no es rechazo, es claridad. Es un acto de honestidad que permite reorientar la conversación hacia lo que realmente importa. Quien se siente libre de negarse, se siente también más dispuesto a escuchar. Y desde esa base de respeto, pueden hacer un acuerdo más sólido. En vez de temer el no, acógelo. Es señal de que el otro se toma en serio lo que se le propone. No tomes el no como derrota, sino como inicio. El verdadero diálogo nace cuando ambas partes pueden expresarse sin temor. El estoico sabe que no todos los caminos llevan al destino deseado, y por eso no se aferra a uno solo. El no ofrece nuevos senderos, nuevas preguntas. En su interior hay oportunidad, si se sabe ver. La fortaleza está en no necesitar una respuesta inmediata favorable, sino en construir las condiciones para una decisión libre y sincera. El no limpia el terreno de las falsas apariencias. Y solo en suelo limpio puede crecer algo duradero. No busques convencer. Busca comprender. Y entonces, quizá, del no, emerja un sí más firme, más real y más valioso. Principio 4. Cómo provocar las dos palabras que transformarán cualquier negociación. La auténtica victoria no es imponer, sino hacer que el otro vea lo mismo que tú, sin sentirse vencido. En la negociación, las palabras «así es» son como la brisa que confirma que el barco va en buena dirección. No nacen del convencimiento forzado, sino del reconocimiento profundo. Tienes razón, puede ser cortesía vacía. Así es aceptación real. Para llegar ahí, hay que dejar que el otro se reconozca en lo que le dices. No te apresures a ganar un argumento. Haz que el otro lo haga suyo. El estoico no busca el aplauso inmediato, sino el asentimiento reflexivo. Marco Aurelio lo expresa con claridad. La mejor venganza es no ser como tu enemigo. No manipules, no presiones. En lugar de eso, escucha, comprende y expón con claridad. El alma del otro necesita sentirse comprendida antes de aceptar cualquier propuesta. El así es llega cuando la otra parte siente que lo que escuchó expresa lo que pensaba y no sabía decir. Para ello, hay que desprenderse del ego.
El objetivo no es tener razón, sino que ambos lleguen a la misma verdad. El sabio siembra ideas en terreno fértil. No las lanza como piedras. La escucha activa, la empatía táctica y la reformulación cuidadosa son herramientas silenciosas pero poderosas. Cuando alguien dice, así es, no solo valida tus palabras, valida la conexión que has creado. El acuerdo, entonces, no es una concesión, sino una conclusión natural. No fuerces la llegada, guía el camino. Haz de tu voz un espejo, no un martillo. Así, el otro no se sentirá empujado, sino acompañado. Y cuando diga, así es, sabrás que lo que empezó como negociación, terminó como entendimiento. Principio 5. Moldea su realidad. No hacer un trato es mejor que hacer un maltrato. El sabio no elige el camino por el simple hecho de que esté abierto, sino porque conduce al bien. Un trato aceptado por evitar el conflicto es, muchas veces, una renuncia al propio juicio. Ceder por miedo no es negociar, es claudicar. El estoico prefiere la espera al error. Como enseñaba Séneca, nada se pierde con la demora de una decisión, mucho se pierde con la prisa. La urgencia es el disfraz del miedo. A menudo, el adversario usa el tiempo como arma para presionar, imponer fechas, inventar consecuencias. Pero el sabio no se deja empujar por amenazas vacías. El tiempo, bien empleado, es escudo. La presión por cerrar rápido es enemiga de la claridad. Y peor aún es cerrar por evitar incomodidades. La mediocridad nace del acuerdo tibio, del punto medio que no satisface a nadie. Entre un zapato negro y uno marrón, no hay equilibrio, hay incoherencia. El sabio estoico sabe que no actuar también es una acción. Si no hay acuerdo justo, no hay trato. Es preferible perder una oportunidad que comprometer la integridad. En toda negociación debe recordarse que el deseo de evitar el mal puede hacernos crear males mayores. Lo importante no es ceder, sino discernir. La firmeza no es terquedad, es conciencia del valor propio. Aquel que teme perder algo, nunca ha comprendido que el verdadero patrimonio es el dominio sobre uno mismo. Negociar con sabiduría es moldear la realidad desde la razón, no desde la ansiedad. Si el acuerdo no es justo, si no respeta lo esencial, se deja pasar. Porque la paz que nace de la cobardía no es paz, es sumisión. Y el estoico negocia desde la virtud, no desde el miedo. Principio 6. Crea una ilusión de control. Quien impone su voluntad abiertamente despierta resistencia. El sabio, en cambio, guía con mano invisible. No se trata de vencer al otro, sino de permitir que camine hacia la razón como si fuera su propia elección. El sabio no grita, pregunta. No ordena, sugiere. Epicteto nos enseñó: nadie que no esté persuadido puede obrar con libertad. El arte del control está en no parecer que se controla. El adversario debe sentirse libre mientras sus pasos lo conducen, sin saberlo, al mismo destino que tú has elegido. Para eso, hay que sembrar dudas, no certezas, ofrecer caminos, no mapas. Cuando el otro encuentra su verdad en lo que tú deseabas, no hay lucha, solo acuerdo. El sabio escucha más de lo que habla, formula preguntas que disuelven barreras. La ilusión de control apacigua el orgullo ajeno, esa llama que, si se enciende, puede incendiar toda la negociación. Hay poder en ceder espacio para que el otro se exprese. Incluso si se equivoca, su error revela más que su defensa. La negociación, entonces, no es imposición, sino acompañamiento. Es llevar al otro a descubrir una verdad que estaba frente a él, pero necesitaba sentir como propia. La estrategia estoica no busca dominar, sino guiar sin que se note. Porque quien cree decidir, acepta más fácilmente. Y cuando el ego no se siente atacado, el diálogo fluye. El control real es silencioso, paciente y casi invisible. Así, el sabio logra el acuerdo sin disputas, la victoria sin confrontación. Persuadir sin imponer. Ese es el arte del estoico. Principio 7. Garantiza la ejecución. Nada es más necio que dar por cumplido lo que apenas ha sido prometido.
En la negociación, un sí es solo un eco vacío si no lleva detrás acciones concretas. El sabio sabe que lo acordado no es lo conseguido. Marco Aurelio escribió: no basta con desear el bien, hay que hacerlo. Lo mismo sucede con los acuerdos, no basta con declararlos, hay que ejecutarlos. Por eso, el estoico no se deslumbra por las palabras. Pregunta: ¿quién lo llevará a cabo? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Qué puede interponerse? El sabio desconfía de lo abstracto y busca lo tangible. Porque la voluntad humana es frágil, cambiante y muchas veces sometida a otros intereses. ¿Qué actores están ausentes en la mesa, pero presentes en el poder? ¿Qué resistencias se esconden en lo no dicho? El acuerdo verdadero es el que anticipa los obstáculos y los disuelve antes de que surjan. La claridad en la ejecución es más importante que la belleza del pacto. Por eso, el sabio diseña caminos, no solo destinos. Prevé las condiciones, define los pasos y establece consecuencias. Solo así el acuerdo trasciende el papel. Las promesas, sin acción, son espejismos. La virtud no está en decir, sino en hacer. Y el negociador estoico se asegura de que el puente construido no solo exista, sino que se cruce. Porque la sabiduría no se mide en palabras, sino en hechos. Y en la vida, como en la negociación, lo que no se realiza no existe. Principio 8. Regatea. El sabio no teme el conflicto, lo abraza como parte del orden natural. El regateo no es enemistad, es arte de descubrir. En el choque surge la chispa que revela intenciones ocultas, valores reales, prioridades genuinas. Como decía Séneca, el fuego prueba al oro, la adversidad al hombre. La fricción revela más que la cortesía. En la incomodidad del regateo, aflora la verdad. El sabio no busca evitar el desacuerdo, lo usa como herramienta para afinar el entendimiento. Cada persona trae su carácter al diálogo. Algunos negocian con números, otros con emociones, otros con historias. Reconocer ese estilo permite actuar con sabiduría. No se negocia como se desea, sino como el otro necesita. Esa es la adaptación que permite el avance. El regateo es también ejercicio de paciencia. Implica saber cuándo hablar, cuándo callar, cuándo retroceder para avanzar. En su aparente caos hay un ritmo que el sabio aprende a escuchar. No se trata solo de ceder o exigir, sino de leer el momento, la intención, el alma. Lo que parece obstáculo puede ser puerta. Lo que parece ofensa, estrategia. El sabio no reacciona, responde. Y en el regateo, cada palabra y cada silencio son piedras con las que se construye el acuerdo. La incomodidad no es señal de error, sino de que algo importante está en juego. Solo quien está dispuesto a incomodarse un poco puede alcanzar un acuerdo verdadero. Negociar sin fricción es solo un intercambio superficial. El oro se encuentra más allá del ruido, y solo el sabio sabe excavar sin romper. Así, del regateo nace la claridad, y de la claridad, el pacto justo. Principio 9. Encuentra el cisne negro. Lo más peligroso no es lo que ignoramos, sino lo que creemos saber con certeza. En toda negociación, existen elementos ocultos que pueden cambiar todo. El sabio lo sabe y se mantiene atento. No presume entender completamente, porque la realidad es más amplia que su perspectiva. Epicteto advertía: no son las cosas las que nos perturban, sino nuestra opinión sobre ellas. Y nuestras opiniones, muchas veces, son ciegas a lo esencial. El cisne negro es ese hecho inesperado, ese dato oculto que reconfigura el tablero. No se trata solo de buscar, sino de cuestionar lo que asumimos. El sabio no interroga con soberbia, sino con genuina curiosidad. Escucha con atención los detalles, lo que no encaja, lo que contradice. Allí está el camino hacia el conocimiento profundo. El adversario, en su silencio o en su ambigüedad, puede revelar más que en sus argumentos. Descubrir el cisne negro es despojarse del orgullo y mirar con ojos nuevos. No se trata de encontrar ventaja, sino de entender mejor.
Cada nueva revelación permite una negociación más ajustada, más justa, más verdadera. El error común es pensar que la experiencia basta. Pero cada negociación es única. La mente del sabio es flexible. Su juicio es firme, pero suposiciones pocas. Porque lo inesperado no es excepción, sino parte del proceso. Y solo quien está dispuesto a adaptarse, a aprender en medio del conflicto, puede transformar un obstáculo en oportunidad. Encontrar lo invisible no es suerte, es atención, es humildad, es sabiduría en acción. Hasta el próximo episodio.